Bueno, pues bienvenidos a esta mesa que tenemos como parte de este encuentro. Esta mesa se titula Dilemas y capacidades de los gobiernos para aprovechar la inteligencia artificial. Mi nombre es María Azucena Salcido Ledesma, soy profesora investigadora de aquí del Colegio de Jalisco y estaré moderando esta mesa. Tenemos asistentes pues aquí presenciales y otros de forma virtual, ¿no? Les voy a, antes de proceder a presentar pues a nuestros panelistas de esta mesa, voy a explicarles un poquito la dinámica de la mesa para que la tengamos todos bien clara, ¿no? Primero, pues bueno, vamos a empezar con las ponencias de nuestros panelistas, ¿no? Los iré nombrando en orden, presentaré su semblanza y posteriormente ustedes harán su participación, ¿no? Así de cada uno de los panelistas. Posteriormente habrá una ronda de réplicas en el mismo orden en el que presentaron nuestros panelistas y posteriormente habrá una ronda de preguntas y respuestas entre los asistentes aquí de manera presencial y las preguntas que tengamos en el chat o en la sesión pues de manera virtual, ¿va? Entonces, bueno, eh, tenemos con nosotros de panelistas a el doctor Rodrigo Sandoval Almazán, a la maestra Cici de la Peña, al doctor Fernando Jiménez y al doctor José Arturo Durán Padilla. Vamos a iniciar, ¿no? Cada uno de los panelistas cuenta con hasta 10 minutos para su presentación y vamos a empezar con el doctor Rodrigo Sandoval Almazán. Permítanme leerles su semblanza. El doctor Rodrigo Sandoval Almazán es profesor de tiempo completo definitivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Administración de Empresas por el ITESUM Campus Ciudad de México. Es investigador nacional nivel 2 desde el 2010. Fue coordinador del proyecto internacional Educación Transnacional para el Gobierno Abierto 2016-2018, financiado por la Comunidad Europea. Es evaluador de portales de gobierno estatal y portales de transparencia desde 2008. Ha publicado más de 50 artículos académicos arbitrados, es miembro del consejo editorial del Journal Government Information Quarterly y de Innovar. Sus intereses de investigación incluyen inteligencia artificial en el gobierno, redes sociales en el gobierno, medición de gobierno abierto y medición de gobierno electrónico. Desde el 2020 dirige el Laboratorio de Innovación Pública e Inteligencia Artificial de México, iLab México, ¿no? Procederemos pues con intervención. Muy buenos días. Pues les agradezco de antemano la posibilidad de poder compartir a través de este medio, ya que un compromiso previo me impide asistir ahí de manera sincrónica, pero bueno, pues espero que esta presentación pues sí permita que podamos interactuar de alguna manera y que podamos hacer algo adicional. Le agradezco mucho al doctor Edgar Rubalcaba y a las personas del Colegio de Jalisco por esta generosa invitación para compartir con ustedes pues estos conocimientos sobre inteligencia artificial en el gobierno. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver algunas cosas que tenemos ya establecidas, así que bueno, pues vamos a tratar de que eso ocurra. Pues le doy la bienvenida a este panel de dilemas y capacidades de los gobiernos para aprovechar la inteligencia artificial. Y yo quisiera tratar de responder algunas de las preguntas del que plantea este panel, pero pues la verdad es que es muy difícil
tratar de que respondamos todas ellas. Entonces, solamente voy a tratar de responder una sola de ellas. Y más que nada, pues me gustaría plantear los problemas que tiene esta pregunta. Entonces, voy a compartirles algunas ideas acerca de la pregunta: ¿cómo pueden los gobiernos mexicanos enfrentar la necesidad de adoptar tecnologías de inteligencia artificial con los riesgos asociados, como la pérdida de privacidad, la discriminación algorítmica y la dependencia tecnológica? Y sobre ello, pues nos vamos a basar, ¿no? Voy a comenzar mi respuesta sobre el campo de la dependencia tecnológica. Y en este sentido, quisiera abordar primero un asunto que me parece muy relevante. Y ese asunto, pues, es que efectivamente, pues, ¿de qué estamos hablando en estos momentos? A mí me parece que de lo que estamos hablando es de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Esta inteligencia artificial, que es la que se ha popularizado mucho más desde el 2022, pues es una inteligencia creada por los modelos de lenguaje largo y sus implicaciones de poder generar tanto contenidos de texto, de audio, de video, de una manera mucho más rápida y poder tener una mejor interacción con los seres humanos. Y pues esto se ha masificado en gran medida por las empresas que ahora compiten por segmentos de mercado y por financiamiento para poder impulsar pues su desarrollo de inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es solamente la inteligencia artificial generativa, que nosotros conoceríamos como una inteligencia artificial estrecha. ¿Por qué es estrecha? Pues porque está justamente vinculada con una parte de bases de datos que son las que entrenan a los algoritmos para poder desarrollar esto. En este caso, los algoritmos que tenemos hasta este momento, con los ejemplos que ustedes están pudiendo ver en pantalla, como ChatGPT, Claude, Copilot y Gemini, pues están entrenados hasta abril del 2024. Y después de esa fecha, pues bueno, ya la información pues es otra, ¿no? Pero también existe la superinteligencia artificial, que todavía no llegamos a ella, y la inteligencia artificial general, que puede estar desarrollada por redes neuronales y por robótica. Y en este sentido, pues bueno, nosotros lo que recibimos en México, básicamente, pues es el resultado de los desarrollos que provienen de Europa, de Estados Unidos, en mayor medida, y de alguna manera de lo que se está haciendo en China o en Asia, ¿no? Que pudiéramos estar viendo. Entonces, bueno, nosotros recibimos un conjunto de plataformas y de aplicaciones, como algunas de estas que están viendo aquí, que son aplicaciones para desarrollar video, y esas aplicaciones las aplicamos, valga la redundancia, a nuestra vida, ¿no? Y en este caso, pues a nuestro trabajo en el sector público de diversas maneras, ¿no? Yo creo que en este punto vale la pena recalcar una idea, y es que nosotros tenemos que partir del hecho de que los administradores públicos ya utilizan la inteligencia artificial, aunque lo hagan en sus pasatiempos. Es decir, aunque ellos estén en su oficina y estén generando tarjetas, fichas, descargando información, ellos ya están utilizando la inteligencia artificial sin ningún control, sin ninguna restricción y sobre todo sin ninguna limitante de poder compartir incluso información confidencial que viene del sector público. Y es en este sentido que yo veo muy difícil que exista una independencia de la parte tecnológica. Por el contrario, me parece que lo que se avecina es otra vez lo que hemos o lo que se ha denominado como un colonialismo de los datos, en donde copiamos de otros países todos aquellos aspectos o estrategias, software, diseños, productos que nos vienen de otros lugares. En realidad, nosotros de entrada no tenemos una política pública para desarrollar inteligencia artificial, ni siquiera tenemos una estrategia oficial
de inteligencia artificial hacia el futuro, como tienen otros países, como puede ser Brasil, como puede ser Chile. Y por lo tanto, pues no vamos a desarrollar tecnología en este sentido. Tampoco estamos desarrollando tecnología, es decir, el hardware o microprocesadores con los cuales se pueda correr este tipo de algoritmos a estas velocidades. Entonces, lo que hacemos es que importamos estas tecnologías y por lo tanto hay lo que se llama una especie de colonización de estos datos. La verdad es que francamente veo difícil que haya una independencia tecnológica en ese sentido. Pasando ya al segundo planteamiento, que sería la inteligencia artificial y la pérdida de privacidad, como se ha mostrado en la pregunta que intentamos resolver. Bueno, pues yo quiero empezar por agregar que la inteligencia artificial pues ya está en algunos datos gubernamentales, ¿no? Algunos datos gubernamentales abiertos. Yo hice el ejercicio hace poco tiempo en otra conferencia en donde mostraba que a través de Perplexity podríamos obtener los datos de la gobernadora del Estado de México y su sueldo, ¿no? Y que estos datos estaban muy, muy apegados a lo que presentaría una solicitud de acceso a la información y nosotros, pues no tuvimos que pasar un mes o 15 días para solicitar esa información, ni tampoco tuvimos que entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia. Simplemente usando la inteligencia artificial pudimos extraer ese dato exacto a través de un prompt y una pregunta en concreto. En este sentido es que tenemos que pensar que ya hay información sensible disponible en las bases de datos gubernamentales y a la cual está accediendo la inteligencia artificial. Y bueno, pues ese es uno de los riesgos que tenemos que tener, ¿no? El otro es que justamente tenemos información heredada de otras administraciones que estamos adquiriendo y que se está procesando, se está clasificando de alguna manera, ¿no? Y bueno, el conjunto de estas tres informaciones, los datos gubernamentales, la información sensible, si vamos profundizando cada vez más, pues vamos a llegar a un punto en donde tengamos la información con restringida o de seguridad nacional. Y en este sentido, bueno, pues tenemos que ser todavía más cuidadosos porque sería información que ya no tiene acceso al público en general, que solamente tiene acceso al gobierno, pero que las bases de datos gubernamentales, si siguen abiertas y si siguen sin ninguna restricción, bueno, pues vamos a tener problemas en que en un futuro no solamente haya filtraciones, sino que haya una toma de decisiones por parte de un conjunto de actores nacionales e internacionales utilizando información privilegiada del gobierno. Ese es un primer punto en el que tenemos que pensar ahora con esta información, con este reto de información privada o privacidad de información. Y para entender este reto, pues tenemos que complementarlo con esta idea que nos presenta Margaret y Don Levy en un artículo recientemente publicado de administración holística, que tenemos que ver la administración pública como un todo y que a partir de ese todo que interactúa o que conecta diversas bases de datos, pues tenemos un conjunto de datos que están dispersos, que están desligados entre sí, que yo le llamaría lagunas de datos, y que estas lagunas de datos siguen sin ninguna protección, sin ninguna restricción. Y la restricción es proponer la privacidad utilizando, pues bueno, lo que más tenemos a la mano y lo que se ha probado en mayor medida, que es el blockchain. Y el blockchain, bueno, pues se ha probado su eficiencia y se ha probado la posibilidad de que esté en ese punto, ¿no? Finalmente, pues con este uso del blockchain, pues lo que se busca es justamente erradicar todos los problemas de ciberseguridad, todos los ciberataques. En el sexenio pasado, nada menos, tuvimos al menos 10 ataques reportados, o más bien dicho, hechos públicos, porque seguramente hubo muchos más, a datos gubernamentales, a datos de presidencia. Digo, podemos recordar allí estos datos que tuvimos del caso de, estoy grabando,
de pues los periodistas que están en presidencia, tuvimos el Guacamaya Leaks con los datos de los militares, y bueno, pues la única solución para ello pues es tener esta especie de burbujas de datos en donde los datos pues se conecten y se compartan solamente entre sí. Lo que algunos especialistas han propuesto es tener centros nacionales de bases de datos que puedan resguardar la información nacional y resguardar la información de las personas, y que esos datos pues no puedan ser accedidos por entes externos a esos datos, ¿no? Bueno, pues hasta ahí sería este punto de privacidad de la información con inteligencia artificial. Y finalmente, pues el último punto, pues es justamente la discriminación algorítmica, que podría ser este riesgo, ¿no? En este caso de la discriminación algorítmica, pues lo que tenemos justamente es que, bueno, aunque tengamos una persona pues con algunas características de género, algunas características de ubicación, algunas características de edad, pues el algoritmo lo que nos va a hacer, pues es que nos la va a discriminar o va a decir que esa persona pues no tiene acceso o no debería tener acceso a ciertos trámites y servicios. Y para este algoritmo, pues únicamente estas personas o estos ciudadanos somos números o somos etiquetas, como estamos aquí presentando, y estas etiquetas son a las cuales tenemos acceso para que nosotros podamos tener un acceso a ciertos trámites y servicios gubernamentales, ¿no? No hemos logrado todavía diseñar alguna estrategia, alguna política pública para poder limitar o bien delimitar estos algoritmos de alguna manera. No lo hemos hecho. Estamos trabajando en ello. Creo que uno de los puntos que más se está trabajando es justamente esta idea de aumentar estas burocracias transaccionales que hoy en día tenemos y que cada vez pareciera que está cobrando más realce, porque ya no es nada más la burocracia que administra los riesgos o que administra los errores, sino es una burocracia que está haciendo transacciones con los ciudadanos, ¿no? Y esto se debe básicamente a que utilizamos o ya se está utilizando cada vez más en otras partes del mundo, el cómputo basado en agentes, ¿no? Nosotros podríamos situar estos agentes con un ejemplo muy básico y muy simplificado que pudiera ser un GPT de ChatGPT programado exclusivamente para que extraiga cierta información y para que realice acciones directamente con los ciudadanos. Pero también estas burocracias transaccionales están diseñando políticas públicas por inteligencia artificial, usando inteligencia artificial para atacar segmentos concretos de la población y tratar de alguna manera de personalizar sus necesidades de información y de atacarlas a ellas, ¿no? Y bueno, finalmente, pues lo que tenemos es obvio los trámites en línea, que cada vez son más a través del gobierno móvil o de algún otro. Y esto nos lleva precisamente, o nos va a llevar al estado robótico, que también plantea Margetts y Dunleavy en su texto. Y bueno, este estado robótico, bueno, pues tiene básicamente el uso de estas tecnologías a través de distintas aplicaciones. Aunque usted no lo crea, pero ya estamos en un estado robótico porque ya estamos usando drones, ¿no? Cualquiera puede leer que tanto los narcotraficantes como el ejército, como las organizaciones de seguridad ya están utilizándolos tanto para protección como para mapeo y gestión, etcétera. Tenemos los chatbots, esos famosísimos chatbots que ya aparecen en casi cualquier página, eh, pues no del gobierno, pero sí en cualquier página de la iniciativa privada, y algunos gobiernos municipales están tratando de implementar esto junto con el gobierno móvil. Bueno, pues estos tres ejemplos pues nos llevan a ese estado robótico. Y finalmente, a manera de conclusión, pues yo diría que justamente estos tres elementos que acabamos de ver, la discriminación algorítmica, la pérdida de privacidad y la dependencia tecnológica, pues están vinculados en este tipo de administración holística basada en administración de agentes y que tenemos que diseñar
políticas públicas específicas para inteligencia artificial. Lamentablemente por el tiempo, pues no me alcanzaría para poder precisar algunas de las posibles soluciones a esta problemática, pero bueno, pues ahí tenemos algunos elementos clave para poder delimitar cuáles serían estas problemáticas en específico que estamos tratando, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios o sus preguntas. Lamentablemente no puedo responderlas de manera inmediata, pero bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Agradecemos desde aquí al doctor Rodrigo Sandoval Almazán por habernos enviado su participación. A continuación tenemos la intervención de la panelista, la maestra Cici de la Peña. Me permitiré primero pues leer su semblanza. Cici es especialista en construir puentes que den al panorama digital, especialmente en los ámbitos de la inteligencia artificial, la economía digital y la ciberseguridad. Su experiencia radica en el fomento de asociaciones estratégicas entre sectores y fronteras, impulsando iniciativas de transformación digital. Encabezó el proyecto AI Regulatory Sandbox en México, sentando un precedente en la regulación de la inteligencia artificial y la gobernanza ética. Actualmente, Cici es la directora de Asuntos Internacionales de la AMCID, Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, y miembro fundador de la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial, ANIA, donde contribuyó al desarrollo de un sólido ecosistema de inteligencia artificial en México. También es Tech Policy Fellow en la Universidad de Berkeley, donde su investigación se centrará en los espacios de coordinación de regulación digital para la regulación de la inteligencia artificial. Tiene amplia experiencia en negociaciones con funcionarios gubernamentales de alto nivel y organizaciones internacionales, habiendo desempeñado un papel clave en la negociación del capítulo de comercio digital para los acuerdos comerciales del TEMEC y el USMCA y la Agenda Digital Regional, el AC 2018. Entonces, pues, tenemos su intervención de manera virtual. Adelante, maestra Cici. Muchísimas gracias al Colegio de Jalisco por estos espacios de diálogo para fomentar cuál es la narrativa o la agenda que debemos estar atendiendo dentro de los gobiernos, tanto subnacionales como a nivel federal. Muchísimas gracias a Edgar Rubalcaba por la oportunidad de participar en este espacio. Y bueno, ya mucho han hablado mis colegas de de cuáles son los retos en los que se enfrenta México. Una de las cosas que han mencionado son, bueno, pues la capacidad de los gobiernos subnacionales para poner marcos de política pública y regulatorios que puedan ser de manera ágil, dada la complejidad que nos enfrenta ahora la inteligencia artificial. Tenemos que poner marcos regulatorios ágiles. Y en ese sentido yo me quiero enfocar probablemente a atender un poco la pregunta de cómo los gobiernos mexicanos pueden garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de la AI a través de marcos regulatorios ágiles. Mucho de esta charla la voy a enfocar precisamente a la investigación que hemos hecho en materia de sandbox regulatorios para inteligencia artificial y y justamente ya mencionaban en estas participaciones anteriores, pues la importancia de la calidad de los datos en el uso de sistemas de inteligencia artificial y cómo podemos garantizar eh, primero la privacidad en el uso de estos datos y la transparencia de los algoritmos. Em, dada entonces la complejidad que existe, yo definitivamente sí, yo creo que los componentes institucionales con los que estaremos trabajando para hacer marcos regulatorios ágiles son muy importantes.
ya no podemos regular o ver las normativas desde un solo silo, ¿no? Antes se veía al sector tecnológico como como un sector, luego educación, finanzas, y cada uno iba poniendo normativas y reglas de acuerdo a su propio sector. Tenemos que entender que ahora el componente digital es una sombrilla que abarca todos los sectores, el de inteligencia, el de educación, salud, finanzas, el que sea, ¿no? Y que todo esto está cubierto por esta sombrilla llamada el componente digital y ahora la inteligencia artificial. Y de ahí entonces que tiene que haber una coordinación muy estrecha entre los reguladores y tomadores de decisiones en los diferentes sectores. De ahí a que entonces este proyecto de sandbox regulatorio para inteligencia artificial intentara explorar si a nivel federal México se encuentra en la posición de poder atender un marco regulatorio ágil em, mediante un modelo de participación multiactor y multisectorial para proponer eh, proyectos innovadores e ir testeando, ir probando las regulaciones en un espacio de prueba controlados y en un espacio de tiempo controlado. Entonces, este estudio de sandbox regulatorio, de manera muy general, yo les cuento, se llevó a cabo en el marco, fue financiado por la Embajada del Reino Unido, se llevó a cabo en el marco de las conversaciones de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, una iniciativa que nace en la legislatura pasada en el Senado de la República y con el apoyo significativo o sustancial de los reguladores que pueden tener más injerencia en este componente, en este caso la COFESE por temas de competencia en mercados digitales, el INAI por temas de protección de datos, privacidad y protección de datos, y el IFT por temas de telecomunicaciones. Se hicieron una serie de mesas de trabajo en las que, por supuesto, muchos de los colegas aquí, incluyendo al maestro Edgar Rubalcaba, participaron. Y el resultado del proyecto dice que sí hagamos un sandbox regulatorio, pero no solo para inteligencia artificial, sino para cualquier tecnología y en cualquier sector. Y esto quiere decir un poco lo que yo les comentaba. La tecnología, al ser ya un componente que abarca a todos los sectores, pues vamos a tener que ir adaptando la transformación de las tecnologías en todos los sectores, pero de una manera coordinada. Y desde mi punto de vista, este es el reto más grande que existe, no solamente a nivel federal, sino también a nivel subnacional. Sin embargo, bueno, creo que México está desafortunadamente en una posición en desventaja. Ya lo mencionaban, México hay evidencia de esto en el índice latinoamericano de inteligencia artificial. México no destaca ni siquiera como parte de los países más desarrollados en la región, sino como parte de estos países en este segmento intermedio donde donde sí se hay mucho de hay mucha, donde sí hay mucha aplicación del sector privado, en, hay mucha aplicación de la inteligencia artificial en el sector privado, pero México carece de una política pública, una visión a largo plazo y mucho más de marcos regulatorios ágiles que puedan permitir un ambiente de negocios para promover el desarrollo del sector en México. En este sentido, como yo mencionaba, el proyecto Sandbox Regulatorio para Inteligencia Artificial indica que sí hagamos un sandbox, no solo para inteligencia artificial, sino para cualquier sector, y se propone un mecanismo de coordinación regulatoria con la participación de los reguladores que pudieran estar a cargo, pero también con la participación del sector privado, la academia, la sociedad civil y la industria privada. Y aquí, bueno, estos son los retos, de los retos que tenemos. ¿Cómo podemos garantizar que que los gobiernos puedan garantizar la transparencia? Ya lo mencionaban los colegas en segmentos pasados. Primero que nada, tenemos que tener al interior una política pública de inteligencia artificial, es decir, cuál es nuestra visión a mediano o corto plazo. Y sobre todo tenemos que establecer este componente de cuál va a ser la gobernanza de datos, cómo se obtiene el dato,
cómo lo recolectas, dónde se almacena, cómo lo gestionas, cómo lo actualizas, cómo lo almacenas y cómo te deshaces de él una vez que ya no lo necesitas. Todo esto en un formato de datos abiertos donde no se pueda hacer un tracking de componentes privados en la utilización de los datos. Pero creo que eso depende mucho también de ver, de establecer no solamente en materia regulatoria, sino primero establecer una visión a mediano y largo plazo, entender cuáles son los retos y las oportunidades que esto ofrece a nivel gubernamental. Yo ahí quiero destacar que el estado de Jalisco es de los estados que está avanzando en materia de política pública, al menos al interior. Bien lo decía, no podemos aplicar marcos o políticas públicas hacia el exterior si en el interior no estamos nosotros atendiendo estos retos. Em, y justamente entonces yo quiero concluir esta participación diciendo que tenemos que ser muy conscientes de los retos a los que nos enfrentamos ahora en materia de aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías para cualquier industria. Yo no veo alguna industria que no quede tocada por la inteligencia artificial, pero tenemos también que ser innovadores en la forma en la que hacemos política pública e innovadores en la forma en la que regulamos eh, para justamente para establecer marcos normativos, ir aprendiendo a medida que la tecnología va avanzando, pero sin inhibir la innovación. Y creemos que el sandbox regulatorio prácticamente es un mecanismo que puede ofrecer esas características, ya que el sector privado, quien aplica la tecnología, comenta o participa, hace partícipe al regulador, intercambio de conocimiento. Los reguladores no tienen por qué saber de tecnología 100%, pero sí pueden aprender a través de estos espacios regulatorios y a su vez contar con las opiniones o con las visiones de la academia, la sociedad civil, para ver qué derechos digitales se van a ver afectados y en materia de investigación y desarrollo, qué oportunidades también pueden existir. Y de ahí entonces hacer espacios de prueba. Los reguladores podrán ser flexibles tanto como sus atribuciones lo permitan, y entonces de ahí partir e ir construyendo un marco regulatorio cada vez más sólido. Eso es lo que yo quería compartir. Esta herramienta de sandbox regulatorio ya está implementada en varios países alrededor del mundo, sobre todo lo han implementado en materia de protección y privacidad de datos. En, o también en materia de telecomunicaciones, por ahí Singapur es un país que adopta mucho la implementación de sandbox regulatorios en diferentes sectores y creo que puede ser una opción que podemos explorar tanto a nivel subnacional como a nivel federal. Yo dejo esto a consideración pues de la audiencia. Yo igual estaré atenta a sus preguntas y creo que por ahí todavía hay muchísimo camino que construir, pero al menos es muy interesante y es prometedor que estos espacios ya estén contemplando el diálogo en esta materia, junto con las oportunidades y los retos que esto nos presenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Sisi de la Peña por su exposición. A continuación tendremos la exposición del panelista, el doctor Fernando Jiménez, de quien me permitiré leer su semblanza. El doctor Fernando Jiménez Sánchez es investigador de CONACYT en el Colegio de Jalisco, coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana y del Seminario Permanente GTSIM, miembro de CIS Pensamiento Estratégico, del CIN 1, del Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco y analista en el podcast Informe Estratégico en Spotify. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y doctor en Análisis y Evaluación de Procesos Político-Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid. Colaboró en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de Nuevo León.
Ha sido profesor y ponente en el Consejo de Seguridad Nacional, Centro de Estudios Superiores Navales, la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, la UNAM, el Colegio de Jalisco, la Universidad de Guanajuato en Monterrey, Guadalajara, la NAHUAC y el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por estar aquí con nosotros. Adelante. No, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Mariñez, doctor Rubalcaba, muchísimas gracias. Un gran espacio para tocar estos temas. Pues, mi presentación, bueno, como ya escucharon, yo estoy especializado en temas de seguridad, entonces va a estar enfocada en esa intersección entre la seguridad y las tecnologías. Ya desde ayer se estaba diciendo que uno de los campos de mayor desarrollo tecnológico y que tiene que ver con políticas públicas es el sector de la seguridad. Históricamente, y yo necesito, creo que aquí me prestas el teclado, supongo. ¿O no? Bueno, históricamente han estado vinculados, sí, los temas, las tecnologías con el desarrollo de las instituciones policiales. Entonces, en este sentido, el desarrollo de la inteligencia artificial pues es un elemento, es una herramienta indispensable para ver cómo se van a seguir desarrollando las instituciones y las políticas públicas. Actualmente, la inteligencia artificial en el sector de seguridad se utiliza en muchos campos, evidentemente como política pública, no en todos los lugares, sino con los resultados posiblemente que quisiéramos, pero aquí hay unos ejemplos. Se hacen auditorías de imágenes a través con inteligencia artificial para identificar pues, personas, lugares y demás que pudieran ser una amenaza. Se hacen auditorías de las cámaras corporales, se suele grabar todo lo que hacen los policías, entonces se hacen esas auditorías ya con inteligencia artificial, nadie tiene que estar viendo para decidir si el comportamiento es adecuado o inadecuado, tanto de la persona como del oficial de policía. Después se tienen sistemas de detección de disparos de fuego. Si se escucha un disparo, automáticamente se prende el sistema y se avisa a las patrullas para que vayan al lugar cercano. Luego hay sistemas de comparación de huellas digitales, ¿no? Automáticamente para saber la identidad de una persona en la calle, escritura automatizada de reportes. Finalmente es una solución porque cuesta mucho trabajo escribir de repente, entonces todos los formatos policiales están empezando a llenar ya automáticamente, las aplicaciones o el sistema de inteligencia artificial dice que no está funcionando bien, que falta, y entonces bueno, avisa al oficial de policía. Luego tenemos el asunto de los vehículos terrestres autónomos, ya se están poniendo en marcha, entonces ya están tomando decisiones con información de inteligencia artificial. Tenemos también aplicaciones de emergencia y reporte criminal, que son las aplicaciones que muchos departamentos de policía tienen o autoridades municipales suelen desarrollar. Luego tenemos los lectores automáticos de matrículas para reconocer a los vehículos que han sido robados generalmente o saber por dónde van y pues automáticamente el sistema nos dice dónde están. Y luego, bueno, tenemos los sistemas de videovigilancia que todos conocemos, que pueden dar seguimiento a personas, coches y objetos, y el uso de drones, que está más que extendido. Entonces, bueno, esos son algunos. Después tenemos otros que podrían ser vinculados con las tecnologías blandas, que es la detección automática de evidencia en escenas del crimen. Entonces, todas las fotografías se pasan por sistemas de inteligencia artificial para identificar cosas que los oficiales de policía o los investigadores no están viendo. Luego se está utilizando para el control de multitudes, para generar estrategias para controlar las multitudes en lugares públicos y semipúblicos, abiertos y cerrados. Luego, bueno, pues hay sistemas de análisis de información que evidentemente un oficial de policía no podría hacer, entonces en bulk, entonces se están utilizando. Y eso está llevando a el análisis de puntos calientes, ¿no? La identificación de los lugares donde se están generando el mayor número de delitos y con eso llevar a cabo la administración policial. Análisis de ADN, ya también se está llevando automatizado, digamos, con inteligencia artificial. Análisis de huellas digitales de lugares de escenas de crimen. Análisis de imágenes en tiempo real,
también se está utilizando. Más tenemos reconocimiento facial, ¿no? Que eso en los sistemas de vigilancia es una de las aplicaciones que se les está colgando a las cámaras. Luego los sistemas de comunicación con los ciudadanos, ¿no? Digamos todas las redes sociales, donde ya automáticamente los sistemas están contestando. Y bueno, la identificación de tendencias y patrones criminales, igual de administración de recursos. Entonces, ya llevamos un camino en el sector, en el sector seguridad, utilizándolos fuera, en la línea y dentro de la ley, en todos los campos. También se me está olvidando los sistemas predictivos del delito, que ahí es, pues bueno, la finalidad es poder predecir qué es lo que va a suceder si una persona es propensa a cometer un delito, un lugar es propenso a que se cometa un delito, o una persona puede llegar a ser víctima de un delito. Entonces, bueno, en general Deloitte ha logrado, bueno, no ha logrado, identificó que gracias a estas tecnologías había una reducción criminal de entre el 30 y el 40% de los delitos y una reducción de los servicios policiales o de emergencias de entre 20 a 35%. Entonces, hasta ahora han sido eficaces para mejorar la reacción de las instituciones de seguridad, cada uno de estos sistemas de una forma distinta, volvemos a lo mismo, no todos actúan ni en conjunto ni de la misma forma. Entonces, bueno, en Reino Unido, para empezar a organizar todo esto, crearon este marco de toma de decisiones enfocado a los algoritmos, Take Algo Care, que aparte, no sobra decir, es TM, entonces está registrado, es un esquema privado, no es público, ¿no? Entonces, para utilizarlo se necesitaría los permisos, y aquí entramos con el asunto de que las instituciones de seguridad o las policías trabajan en conjunto con el sector privado diariamente. O sea, las aplicaciones, todos los servicios, todo lo que les dije es desarrollado generalmente por el sector privado. En algunos casos, algunos departamentos de policía tienen departamentos de desarrollo tecnológico, pero son lo menos. Y generalmente son aplicaciones compradas, ¿no? Digamos, son desarrollos adquiridos. Entonces, bueno, este marco de toma de decisiones propone ciertas 8 cuestiones para guiar a los algoritmos. Y entonces lo primero que dice es que deben de ser consultivos, ¿no? Que se debe de garantizar que un algoritmo no limite de manera inapropiada la discreción de los servidores públicos, ¿no? Que se pueda cuestionar, o sea, que el algoritmo no tome la última decisión, sino que sea un servidor público el que vea, bueno, el que vea el resultado, y a partir de eso se tome una decisión. Luego, bueno, evidentemente está el elemento de legalidad, ¿no? De que los datos deben de ser pues, basados en los principios de necesidad, de proporcionalidad y de minimización de los datos. Entonces, en este sentido, estos sistemas de inteligencia artificial, de análisis de información en bulk, pues bueno, no serían los indicados, pese a que actualmente algunos gobiernos los utilizan para generar inteligencia policial, y que sería muy útil, pero bueno. Después dice, detalle o especificidad de los datos. Tienen que contemplar que sea la granualidad, si es resumido, agregado, que eso significa si los datos van a ser un conjunto de datos que generan un dato más, o datos independientes, ¿no? Cómo se van a analizar y cómo van a jugar. Luego, la parte de la propiedad, quién tiene los derechos, quién lo desarrolló, quién tiene los derechos, quién puede modificarlo, quién puede cambiarlo, cómo se puede utilizar, inclusive. Y lo más importante probablemente para muchos es quién tiene la responsabilidad de su uso, ¿no? Y las responsabilidades contractuales, responsabilidad y quién lo va a evaluar, ¿no? Una cosa, si uno compra un algoritmo, lo utiliza y después quiere evaluarlo, pues probablemente quien vendió el algoritmo probablemente puso ciertos bloqueos para que no pueda ser evaluado o no se tenga toda la información para poderlo evaluar. Entonces no sirva mucho la evaluación que platicamos ayer, Edgar. Después, desafiante, pues que haya mecanismos de supervisión y auditoría, ¿no? Para identificar los sesgos que pudiese tener
el algoritmo y da la claridad en el momento en que se informa al uso de las personas. Esto se puede utilizar en un juicio, ¿no? Entonces se puede estar utilizando el algoritmo, pero en qué momento se va a decir, se generó esta evidencia a partir del uso de un algoritmo. Y en ese momento, ¿qué tanto el abogado defensor tendría derecho a conocer ese algoritmo y a cuestionarlo, ¿no? Entonces, ese es algo muy, muy real en los juicios. Luego, la cuestión de precisión, que es el sistema para verificar la precisión de los resultados, la retroalimentación y valorar las afectaciones del uso inexacto o desactualizado de los datos que se utilizan. Tiene que ser información que sea útil, ¿no? Que sea buena información. Si ponemos mala información, ya todos sabemos, pues va a salir un resultado erróneo. Luego debe ser responsable, ¿no? Asegurar que sea justo, ¿no? En cuestión del sistema de seguridad y justicia, que tenga una ética detrás y que se aplique para un interés público, de uso público. Y el último que proponen es pues, que sea explicable, ¿no? Que las reglas sean claras de tomas de decisiones y del impacto final del uso, para qué lo queremos, ¿no? Para qué se pone, para qué se utiliza, pues bueno, tiene que ser explicable. Entonces, particularmente, y esto quedó muy mal, pero bueno, creo que es las policías tienen retos muy particulares, que también podrán estar en otros campos, pero que son las cuestiones que tenemos que trabajar y que tenemos que resolver. Lo primero es que tenemos cierto número de datos de cierto número de delitos, pero tenemos una cifra negra de 99%, o sea, son los delitos que no se denuncian. Entonces, estamos actuando con menos del 10% de la información. Vamos a tomar información, vamos a dejar que a partir de modelos de inteligencia artificial con el 7% de la información nos generen tendencias, nos generen información útil para la toma de decisiones. Yo creo que por el momento no deberíamos hacerlo, pero bueno. Luego, el futuro pues no es igual que el pasado. Y entonces los sistemas lo que hacen son tendencias con base a eventos anteriores. Y entonces ahí tenemos un problema de interpretación en donde pues el pasado no va a definir el futuro, pero estamos utilizando datos del pasado y entonces cómo vamos a predecir un futuro que se supone que va a ser cambiante con tendencias que son del pasado. Luego, variables omitidas y variables nuevas. Vamos a iniciar un sistema, ¿no? Hace poco me enteré que no se pueden cambiar en el camino mucho los algoritmos, que no se debe de hacer, pero bueno, empezaremos con un algoritmo que tenga ciertas variables y luego cómo le vamos a ir insertando las variables nuevas o quitarle las variables que ya no son de utilidad, ¿no? Conforme el tiempo, pues vamos a necesitar desarrollando nuevas variables y nueva información. Luego, pues hay un tema de discriminación histórica. O sea, si metemos la información que tenemos de los últimos 50 años, nos va a salir que pues, la toma de decisiones era discriminatoria y entonces va a seguir haciéndolo. Entonces, el algoritmo va a aprender, conforme a toda esa experiencia, pues a ser discriminatorio. Y entonces ese va a ser un problema de cómo gestionar esa información para que no discrimine y que aparte son sistemas donde naturalmente discriminan la información. O sea, esa es su función. Luego tenemos el conocimiento de la inteligencia artificial y la experiencia de las personas. O sea, ¿qué piensan sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Este asunto de pedagogía, de que se tiene que enseñar, cuáles son las expectativas, cuáles son las realidades, también lo viene, hasta dónde puede llegar un sistema de inteligencia artificial. Luego tenemos el problema de la transparencia, pero también tenemos el secreto comercial. Si son en desarrollos privados, seguramente van a estar bajo secreto comercial y entonces va a haber unos límites muy grandes hacia la transparencia y las decisiones finales que pueda tomar el algoritmo. Y bueno, rendición de cuentas y confidencialidad va en el mismo camino. Y luego tenemos el interés económico de quienes generan la inteligencia artificial y la eficacia y eficiencia de la policía, que puede ir en lugares completamente distintos. Y luego tenemos el asunto de que pensamos que la inteligencia artificial puede servir para prevenir, pensando en preventivos, entonces nos podemos llegar a estos puntos, a estos asuntos de puntaje y entonces de limitación de libertades, o los vamos a utilizar para perseguir, o los vamos a utilizar para las dos cosas. Entonces, eso es algo que tenemos que aclarar. Luego, bueno, las expectativas y las realidades. Pensamos que un C5, un sistema de videovigilancia, puede localizar a los criminales. Eso nos pasa todos los días cuando hay un delito de alto impacto.
y nos quejamos con las autoridades porque no funciona adecuadamente, pero la realidad es que pues tampoco están desarrollados para generar ese tipo de información. Y luego la confianza y la desconfianza en la inteligencia artificial. Lo más importante, si nosotros no confiamos en los algoritmos, si no confiamos en el proceso, no va a funcionar, no lo vamos a poder utilizar, ¿no? La ciudadanía no lo va a aceptar y los mismos usuarios no lo van a querer utilizar. O sea, si yo fuera un oficial de policía y me sale un resultado de pues, un lugar, un hotspot donde se maneja la criminalidad, donde debería de estar patrullando, por ejemplo, pues en ese momento, si yo no confío en lo que es, en el algoritmo y en el proceso sistemático del sistema predictivo, por ejemplo, en ese momento, pues yo no voy a tomar esa decisión porque igual y yo lo que pienso es que es la colonia de al lado. Y entonces ya mi experiencia, la información que yo tengo de campo choca contra lo que dice el sistema. Y otra, finalmente, una última sería que normalmente le hacemos caso a los algoritmos, a las decisiones tecnológicas, al desarrollo tecnológico cuando nos da la razón. Pero en el momento en que no nos da la razón, en ese momento ya no solemos no hacer caso a la información. Buscas otra alternativa. Entonces tenemos que generar todo un esquema en donde los usuarios confiemos y decidamos utilizar el sistema, y para eso pues tenemos que tener mucho conocimiento, una labor pedagógica muy grande que se tiene que hacer a nivel gubernamental, y también generar esa iniciativa de los ciudadanos de aprender sobre. O sea, ahora hace rato estaba platicando con Víctor y le decía, bueno, una cosa es que no se profesionalice, digamos, en este sector los servidores públicos, pero otra cosa es que los servidores públicos no estén utilizando inteligencia artificial para facilitar su trabajo, ¿no? Seguramente en el día a día muchos lo están utilizando, ChatGPT seguramente aunque sea para revisar ortografía y redacción, pero se estará utilizando. Entonces, es una parte formal, una parte informal en donde tenemos que acabar cazándolos. Y bueno, pues esos serían como los temas, la presentación, y pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación, y aquí también quedo a las preguntas. Muchas gracias al doctor Fernando Jiménez. A continuación tenemos la intervención del panelista, doctor José Arturo Durán Padilla, de quien me permitiré leer la semblanza. El doctor Arturo Durán Padilla es profesor investigador del Colegio de Jalisco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de la línea de investigación, estudios políticos y de gobierno del Colegio de Jalisco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, así como a diferentes redes académicas nacionales e internacionales. Ha coordinado estudios de la regulación de Internet, sistemas de información pública, fiscalización municipal, y también ha publicado investigaciones en torno al problema de la desaparición de personas. Obtuvo una mención especial para instituciones académicas en el certamen de innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 2023. Ha sido integrante de consejos de Ciudad Abierta y sistemas municipales anticorrupción. Adelante, doctor José Durán Padilla. Pues buenas tardes a todos. Es muy grato acompañar en estas jornadas de trabajo, de reflexión, de discusión en torno a un problema que curiosamente está dentro de la academia, ¿no? Hay que reconocerlo, está en todos lados. Y de alguna manera la pregunta, el cuestionamiento es si estamos frente a una nueva época de conocimiento, si esta época de conocimiento significa una ruptura con los anteriores procesos, como bien señalaba Fernando hace un momento, al depender la base de reflexión y de las maneras de cómo conocemos, estamos en una apertura de dos tiempos. Pero también un poco pensando en lo que hemos discutido en el día de ayer y el día de hoy, y creo que pues me toca hacer el cierre del proceso, cuando ya se ha dicho bastante y sobre todo con colegas que lo han dicho de manera sintética muy clara y muy bien, abordar el tema
con aristas distintas, pero quisiera plantearlo nada más una sencilla reflexión en torno a dos temas. El primero es cómo desarrollamos esta nueva tecnología cuando la tecnología misma es una tecnología global, ¿no? Cómo regularla desde lo local y cómo intervenir en su proceso de diseño, de ejecución y de su uso de sus aplicaciones. Es un problema que va más allá de nuestro ámbito de interés personal, va más allá de nuestro ámbito local y que corresponde también a los actores. Y ese es el segundo gran tema, ¿no? Cómo regular o cómo intervenimos cuando el proceso está en manos de los grandes corporativos, de un escenario, de un mercado que se mueve tecnológicamente por principios económicos. Y el tercero, que es el tema de la mesa, es cómo hacemos que un desarrollo tecnológico de alta capacidad, de alto diseño y de alta efectividad se inserta dentro de una administración pública, local o como ustedes quieran señalarla, tan débil, tan fragmentada y tan opaca y tan ineficiente como la que tenemos. Es un reto que creo que pasa por el asunto nada más de revisar normas, pasa por el asunto de revisar cuáles son las condiciones institucionales que hoy enfrentamos para la adopción de una tecnología de punta. Esta reflexión a mí me lleva a plantearla con una inquietud que he venido yo, que me ha venido a mí incurriendo desde hace 6 años en los que he estado involucrado en un tema de revisión sobre el problema de la desaparición en México. Hay normas, se han creado leyes, pero los resultados finales son los menos esperados. Tenemos un aumento de criminalidad. Entonces la pregunta es, si tenemos desarrollo tecnológico de comunicación inmediata, si tenemos tecnología a nivel cibernética de información de datos, entonces el cuestionamiento es quién está utilizando esta información y quién está utilizando esta tecnología. Y se abren dos respuestas, ¿no? Por principio de cuentas, el resultado matemático aritmético nos dice que lo está utilizando de mejor manera las prácticas antisociales, la criminalidad. Y por el otro lado, quien no lo está utilizando de manera adecuada, ¿quiénes son? ¿No? Quienes quizás están más involucrados. Y curiosamente, los más involucrados son los familiares de las personas que están desaparecidas, pero el dato interesante aquí, que no están utilizando inteligencia artificial ni los recursos de tipo cibernético, sino están utilizando elementos y herramientas analógicas del siglo XVII, una varilla, ¿sí? Y con eso están obteniendo resultados que van más allá de los propios logros de los protocolos institucionales. Entonces, esta reflexión a mí me hace pensar en el otro gran tema que se ha tocado a lo largo del seminario, en torno a cómo estamos regulando estos procesos, que no solamente va dentro del asunto de sí, de la aplicación del desarrollo tecnológico, sino también cómo de alguna manera el uso o su aplicación está resultando en un aumento de la diferenciación social y de un deterioro también de los procesos institucionales y de lo que hoy llamamos tejido social. Me referiré a algunos casos. El primero, desde el siglo pasado, cuando apareció el importante aplicaciones de mover los datos y la información de una manera diferente a la analógica, nos sorprendió el vertiginoso incorporación a una vida práctica inmediata de nuestra información personal, que solamente se manejaba únicamente en papel, hoy la podíamos hacer de sistema binario, es decir, a través de traductores, poderlas intercambiar en sistemas remotos. Y esto fue un asunto extraordinario que surge como iniciativas académicas, universitarias y sociales. El modelo fue tan exitoso que migró las dificultades que tenía el mercado y se incorporó a hacer una red amplísima en términos de intercambio comercial. El cuestionamiento es, en ese momento fue interesante porque se planteó desde qué punto de vista podríamos regular esta nueva tecnología. Hubo por lo menos 3 formas o 3 propuestas. Se dijo que se podía regular esta nueva tecnología a partir de lo que ya estaba dado, ¿no?
que la regulación anterior tecnológica podía sentar las bases. El cuestionamiento a este prototipo, a este paradigma fue, ¿podemos regular el teléfono con la tecnología del telégrafo? ¿O podemos regular el tráfico vehicular de las ciudades con el sistema de control ferroviario? Estamos hablando de dos tecnologías diferentes. La otra era de que teníamos que formar, o que una alternativa interesante de regulación era generar una ley, una normatividad que ordenara todos y cada una de las pautas de intercambio que habían en la red de Internet, ¿no? El problema es que tenemos muchos campos y que muchos campos de ellos ya están regulados. La Universidad de Harvard, Lawrence Lessig, en un famosísimo ya clásico libro que se llama El Código, estableció que una alternativa regulatoria podía ser a nivel de una estructura arquitectónica de entradas y salidas. Es decir, un sistema que permitiera entrar a los usuarios, salir los productores, los creadores, los distribuidores, y que cada ámbito pudiese ser el que estableciera las oportunidades de entrada y salida al sistema, bien para plantear nuevas plataformas, bien para consultarlas o bien para discriminar a cierto tipo de prácticas. Y este tipo de alternativas se montó sobre un escenario de 4 fases. Una regulación tecnológica que no podía ser semejante a la regulación normativa, pero tampoco podía ser incompatible, sino tenía que ir de la mano, porque cada orden, el orden tecnológico no sigue las mismas pautas del orden normativo legal. El orden tecnológico tiene que ver con desarrollo de telecomunicaciones, de derechos de autor, de intercambio económico, de cómo se desarrolla el software para que una plataforma se mueva, etcétera. Tiene una lógica propia del ámbito tecnológico. El segundo plano era el plano jurídico. Si legalmente quienes participaban económicamente, si jurídicamente lo podían hacer o no. El tercero es del ámbito económico, de quiénes eran los propietarios de esos bienes, de esos recursos de intercambio. Si los podían intercambiar, si los podían ofrecer y hasta qué punto los usuarios podían hacer el disfrute de esos recursos. Y el último campo es el ámbito de la autorregulación, la parte ética, de quienes los ciudadanos determinan cómo participamos, por ejemplo, para utilizar cierto tipo de redes, etcétera, etcétera. La maestra Isis hizo ya una reflexión en torno a cuáles fueron las pautas de regulación que se vivieron en ese entonces. No se creó una sola norma, no hubo un solo autorregulador, eso bajo esta dinámica tan heterogénea es difícil sustraerla en un solo aspecto, en un solo eje normativo, sino se fue regulando sobre la base que ya se tenía. Y al respecto, recuerdo yo que hubo, lo acaba de señalar la maestra, en el campo de las telecomunicaciones. Se tuvo que establecer instancias que permitieran la vigilancia y evitar una competencia de competidores de alguna manera que fueran, digamos, absorber la participación de otros agentes minoritarios o de menor influencia. En el ámbito del intercambio económico fue necesario y se acompañó junto con la ley de competencias, ustedes se acordarán, en donde el comercio electrónico tuvo un primer marco de referencia a evitar las prácticas que generalmente nosotros realizamos y las prácticas que podíamos sufrir en el mundo analógico, el mundo real. Eso de alguna manera tuvo una traducción en términos de la posibilidad de intercambios fuera de la localidad, fuera de los ámbitos de intercambio por monedas, por divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú me dices si me... En fin, yo creo que uno de los retos que tenemos hoy es saber en dónde estamos parados. Yo creo que me tomaré 2 minutos, doctora, para señalar algo. Nosotros no estamos empezando de una nueva época. Creo que hay por lo menos 4 fases en el proceso. Venimos de una etapa cibernética, entramos a un proceso digital
llegamos a lo que John Keller llama las 3 Bs, la de la gran velocidad, los grandes volúmenes y la gran variedad, para llegar al punto del desarrollo de la inteligencia artificial, y viene una etapa posterior que es el de cómputo cuántico. Es decir, no estamos en una nueva época. Lo que estamos viviendo es, al final de cuentas, la consolidación de una etapa de un nuevo intercambio digital de datos, el que, como lo señalaba hace rato Fernando, está por verse qué es lo que viene. Hay cosas que no están definidas. Tampoco estamos creando una inteligencia que esté resolviendo técnicamente problemas. Yo todavía, consultando con protocolos de 32 investigaciones a nivel médico, los colegas me decían, es que todavía no tenemos ninguna posibilidad de advertir si hay patologías que tienen cura, como el cáncer. Podemos utilizarla en materia de difusión, de concentración de informaciones, de divulgación, de docencia, pero no de análisis estadístico, pero hoy no podemos predecir, por lo menos en 20 años, si a través de la inteligencia artificial podemos resolver un problema a nivel sintomático de una patología tan grave como es los síndromes de inmunodeficiencia. Todavía no estamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. La tiranía del tiempo. Bueno, pasamos ahora a la etapa de réplicas, pero antes me voy a permitir recordar, algunos de nuestros panelistas hicieron referencia a ellas, a las preguntas que dan origen a esta mesa. ¿Cómo pueden los gobiernos mexicanos enfrentar la necesidad de adoptar tecnologías de inteligencia artificial con los riesgos asociados como la pérdida de privacidad, la discriminación algorítmica y la dependencia tecnológica? ¿Qué mecanismos de control y supervisión se deben implementar para mitigar estos riesgos? ¿Cómo pueden los gobiernos mexicanos desarrollar y atraer el talento humano necesario para desarrollar y utilizar soluciones de inteligencia artificial de manera efectiva? ¿Cómo pueden los gobiernos mexicanos garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de la inteligencia artificial? ¿Y qué mecanismos de participación ciudadana se pueden implementar para asegurar que las decisiones basadas en inteligencia artificial sean legítimas y democráticas? Les recuerdo el orden de las réplicas en dado caso de que quisieran hacer una intervención panelistas. Es en el mismo orden en el que intervinieron en esta primera ronda. Entonces, bueno, el doctor Rodrigo, no contamos con su presencia. No sé si la maestra sí quiere hacer alguna intervención o si siga por ahí conectada. Me parece que ya no, ¿no? Entonces, pues básicamente la réplica les toca a ustedes. Para esta etapa tenemos 20 minutos, entonces, pues bueno, les toca de 10 en 10 en dado caso. Adelante. Desde el sector de seguridad, yo creo que las instituciones ya van muy tarde en adoptarlas, la inteligencia artificial de una forma formalmente y de forma sistémica. Los resultados que da su adopción son beneficiosos para la sociedad, entonces no deberíamos de tener dudas. Ahora, el gran problema que hasta ahora yo he visto va en dos caminos. Uno son recursos económicos para poder adquirir y mantener las aplicaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, cuando hay recursos muy escasos en el sector policial, y que está vinculado a que la inteligencia artificial no se ve. No es un producto que pueda presumir un presidente municipal, un gobernador, un presidente. No vas a llegar y poner no vas a poner una computadora y decir, aquí está lo que compramos en 10 millones de pesos. Es mucho más visible, es mucho más valioso en política, pues las patrullas y los uniformes y todo lo que entregan cada X tiempo. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión. Y la segunda está vinculada a que los tomadores de decisiones tienen que conocer para qué sirve la inteligencia artificial y cuáles son los procesos de implementación dentro de las instituciones. Entonces, en el momento en que los tomadores de decisiones conozcan, y también los límites, que conozcan esto, pues podrán incentivar a la organización
a que se adquieran y utilicen los sistemas de inteligencia artificial, vuelvo, de una forma formal, que den resultados institucionales. Luego, sobre, ¿cómo eran los controles? La segunda pregunta ya se me fue. Aquí es muy complicado los controles, porque pues la ciudadanía no suele jugar dentro del sistema de seguridad. Entonces, y cuando juega está muy limitada. Entonces, finalmente deberían de ser auditorías. Y creo que lo que deberíamos de llegar en algún momento es que el mismo sistema, la misma inteligencia artificial, se controle. O sea, ya no sea un humano, porque también los humanos tenemos muchos sesgos y en ese espacio de seguridad tenemos una historia muy larga de querer manipular los resultados de los procesos, ¿no? De corrupción, etcétera, temas. Y es un tema que probablemente es muy riesgoso, que se ha tomado por una máquina, pero al mismo tiempo, pues la máquina igual tiene menos sesgos que el tomador de decisiones. Entonces, esto es algo que tenemos que acabar de ajustar. Yo no sé, no sé si confiar más en una máquina o en una persona en cuestión de seguridad, y más cuando o sea, depende de ahí mi vida o mi libertad. Entonces, ahí hay todo un cuestionamiento muy serio. Eh, Luego, en cuestión de atracción de talento, hijo, tenemos que generar talento. No hay talento que esté generando inteligencia artificial, que entienda qué es la inteligencia artificial, inclusive a nosotros nos cuesta mucho, y que pueda actualizarse. Se necesitan programas universitarios dedicados a la inteligencia artificial. Ayer están diciendo, bueno, y creo que coincido con los panelistas, con el conferencista principal, que decía, bueno, hay que juntar, y pues una cosa es que seas filósofo, pero tienes que saber de inteligencia artificial, y puedes ser químico y tienes que saber, o sea, tiene que estar ya integrado, y todos los ciudadanos deberíamos de conocer, o bueno, a futuro deberían de conocer. Me quedé pensando, y los programas públicos de educación primaria y los privados deberían de ya tener desde hace 2 años una parte muy importante en pues, generación de algoritmos, por lo menos, ¿no? Un entendimiento de matemáticas básicas. Mucho más importante de lo que tenemos ahora. Entonces ahí hay un reto mayor. Ahora, el problema es que también que ese talento cuesta más. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para pagar ese talento? Y eso es un dilema muy grande, porque no vas a desaparecer áreas de la administración pública para dejar que los recursos se dirijan hacia la inteligencia artificial y su aprovechamiento. Entonces ahí hay un reto mayor, que a mí no me queda claro que los funcionarios públicos, los servidores públicos lo estén pensando, y que los tomadores de decisiones vayan a tomar la mejor decisión en beneficio de la administración pública. Sí, en sus intereses políticos, pero no en la administración, ¿no? Transparencia. Pues transparencia, yo creo que se podrían, o sea, excepto el problema el reto que tenemos de que son desarrollos privados, pues todo lo público debería ser público, y deberían de ser los algoritmos públicos. El caso de la policía de Londres tuvo que ser público el algoritmo, y no se encontró nada que fallara. Al parecer los sesgos estaban en otro lado, pero no estaban en el algoritmo. Sí se cuestionó y se dejó de usar y se mejoró, pero es muy necesario que se pueda cuestionar lo que está ahí, se pueda cuestionar desde la academia, desde el sector privado, desde todos lados. Y luego, participación ciudadana, pues bueno, si no conocemos, ¿no? O sea, a partir por ahí, pues nos tenemos que formar. Y si los ciudadanos que conozcan, pues podrán participar; los que no conozcan no van a poder participar. Y entonces el gran reto, pues primero es formar a las personas, y yo creo que ya después podremos pensar en participación ciudadana. Gracias, doctor. Doctor Arturo, Pues ¿quiere? ya dijo todo, Fernando. ¿Ya dijo todo? Bueno, pues si hubiese Pero algo tu más que visión. agregar, pues. Les quedo los 10 minutos, ¿no? No, todavía hay tiempo. Da tiempo. Bueno, pensando, ¿estamos en condiciones o no? Yo creo que nunca en América Latina nunca hemos estado en condiciones, ¿no? Nuestra periferia nos condena a muchas situaciones de desventaja, y este tema pues es algo semejante, ¿no? ¿Dónde están las grandes discusiones, los grandes centros de elaboración? ¿Quiénes son los principales controladores de los procesos?
pues yo creo que están lejos, 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 lejos de esta periferia en la que nosotros nos encontramos. En efecto, Fernando subraya un hecho que es común, ¿no? Parecer que la respuesta tendría que ser parcial y desde la experiencia muy, muy, muy local de cada uno de los sectores. Estoy pensando una cosa en uno de los grandes problemas que tenemos en el momento de crear normas, ¿no? Respecto a esto de los retos. Tenemos un modelo muy raro nosotros en México. Primero, no tenemos algo que nos ordene internamente y generalmente lo vemos desde afuera y lo traemos, lo exportamos. Esto que se ha dicho, ¿no? Se adapta, perdón, se adopta, pero no se adapta. La otra de las cosas es que quienes están haciendo las leyes, dudo que, como se ha dicho aquí, tengan una idea, pero sobre todo que haya un interés real, efectivo, porque las cosas mejoren, ¿no? Finalmente, los legisladores están pensando en pasar a la historia de la legislación, inscribiendo su nombre en alguna ley, aunque la ley no sirva para nada, ¿no? Nosotros lo que tenemos en México, lo sabemos, que cuando hay sobreregulación y esa la asociamos a descoordinación institucional, vamos directamente al fracaso. Esa es una condición que generalmente se está repitiendo constantemente. La otra es de que creamos formas normativas pensando en que el espectro, el objeto de los sujetos mismos regulados son homogéneos, son heterogéneos y no van a cambiar. Estoy pensando en el artículo 115 de la Constitución mexicana, ¿no? Empiezo las administraciones locales. El 115, el artículo 115 les queda muy grande para muchos municipios, ¿no? Por la gran cantidad de responsabilidades y compromisos y de procesos que están obligados a cumplir. Pero por otro lado, también ese 115 les resulta muy limitado para municipios de gran poderío administrativo, ¿no? Estoy pensando en el centro, en fin. Junto con ello, el tercer factor, en México se crean leyes a partir de la incorporación de los marcos normativos internacionales, sin ver estas particularidades a las que he referido, pero además los creamos a nivel federal, los aventamos a los estados y esperamos que los estados terminen replicando las mismas leyes y esperando que los mismos sujetos regulados se comporten de manera homogénea, y esa es una gran dificultad, ¿no? Eh, yo creo que por ese lado nos falta un poco pensar en otras alternativas de legislación cuando algunos estados, por ejemplo, hacen la prueba de una iniciativa determinada, la ponen en juego, en prueba en algún estado, y si resulta exitoso se va incorporando adecuadamente a las otras de manera gradual. Aquí creo que esta idea de la centralización nos ha afectado de manera drástica, y eso ha hecho que estemos encontrando con una serie de ajustes que tenemos que cumplir, que incluso involucran al lenguaje, en donde no nos acercamos directamente a las soluciones de problemas. Los últimos años hemos estado creando una gran cantidad de leyes, pero gran cantidad de leyes, y yo cuestiono el asunto de si no están resolviendo el problema. Digo, hay leyes que tienen por lo menos 5 renglones como título, y en cada renglón se repite una misma palabra. A nivel estatal eso mismo se vuelve a cometer, y entonces para quien no conoce de este tipo de materias, que son analfabetas digitales, etcétera, 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 me pregunto yo, ¿y de qué les va a servir tener códigos que tienen más de 170 artículos, ¿no? En Venezuela es un dramático caso, ¿no? En Venezuela se reformó la Constitución para eh, considerar el lenguaje inclusivo, y de 300 páginas que tenía la Constitución aumentó a 700. La pregunta es si esa modificación cambió la posibilidad de resolver a nivel de ciudadanía sus problemas. Recientemente, pasando al otro asunto, veíamos que una de las aplicaciones en materia judicial, el doctor Páez, estuvimos escuchando en Chile la averiguación,
acerca de los diferentes tipos de aplicaciones que tiene hoy la inteligencia artificial en el ámbito judicial. Y se hablaba por lo menos de 5 campos, ¿no? ¿En qué están sirviendo este tipo de aplicaciones? Primero, para resolver asuntos de tipo, de asuntos tan básicos como el divorcio, ¿no? Que a través de una aplicación podemos intervenir sin necesidad de un abogado especialista en la solución de controversias y en la conciliación de arreglos futuros. El otro asunto que nos llamaba mucho la atención era, y un poco lo refería ya Fernando, es cómo hoy aplicaciones en donde se puede haber predictibilidad acerca de las conductas de posibles delitos de una persona. Y eso hacía, por ejemplo, para ciertos casos jurídicos, la policía aumentar las posibilidades de observación o de vigilancia sobre un posible transgresor, ¿no? En fin, el asunto de cómo podemos ordenar de una mejor manera una estrategia jurídica para una controversia jurídica, legal, o bien cómo los jurisconsultos, los magistrados podrían disponer de mejores recursos para una mejor determinación sobre determinado tipo de sentencias. ¿Qué se enunciaba al respecto? Se enunciaba al respecto de la constitución de 3 factores. El primero es que esa información está ya sumada o vertida a todos los antecedentes judiciales o jurídicos de bases de datos. Segundo, el aspecto de las características de la persona que está en controversia. Y tercero, la intencionalidad o el diseño que hacen los mismos programadores. Entonces, esto que señalaba, creo que muy atinadamente Fernández, cómo entrarle para reducir esos ámbitos tecnológicos de ambigüedad y que de alguna manera, en lugar de convertirse en una controversia o en un ámbito contradictorio como conducta antisocial, podían servir para de alguna manera enfrentar la construcción de una mejor herramienta. Y yo creo que va a ir dependiendo mucho del acompañamiento que haya desde los mismos, el mismo diseño tecnológico con el aparato normativo, junto a una conciencia eh, parlamentaria, crítica, pero sobre todo pública. Muy bien, muchas gracias, doctor Arturo. Bueno, a continuación tenemos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si haya alguna pregunta del público o alguna pregunta virtual. Edgar, adelante. Ahí hay un... Bueno, gracias a los ponentes. Yo creo que sobre todo ayudan mucho a reflexionar en torno a pues algunos desafíos y dilemas, ¿no? De lo que se trataba esta mesa. Pero yo, mientras escuchaba sobre todo a Fernando y hablando de un tema que es seguridad, que es la principal problemática en México, según casi todos los indicadores, hablan de que el principal problema en México es ese. Y tú hablabas de un gran potencial de las tecnologías y que yo también he escuchado en ese sentido. Y me gustó mucho tu última lámina donde explicabas el yes, but, ¿no? O sea, sí, pero esto sí, cuidado con esto. Y yo me ponía a pensar un poquito en torno a, y esta es la pregunta, en cómo hacemos para resolver estos dilemas. Y como hablar de dilemas suena muy genérico, en mi cabeza pasó una cosa, o sea, un caso muy concreto, ¿no? Es indudable, tú dabas datos de cómo baja el crimen en diferentes países si aplicamos inteligencia artificial, cámaras de videovigilancia, en ese sentido. Y yo creo que México, a pesar de que tiene otras características, tendríamos que adaptar la tecnología. Yo creo que si el próximo gobernador o los alcaldes de la zona metropolitana se ponen de acuerdo y ponen 3,000 cámaras más de videovigilancia masiva, de análisis biométrico, yo sí creo, y con los datos que tú dices empíricamente, que a lo mejor bajaría un 30-40% el crimen en las calles, ¿sí? Tú decías, bueno, esto cuesta,
pero digamos, yo creo que teniendo el presupuesto, esta tecnología se pudiera comprar, se pudieran instalar, y aquí el dilema es a qué costo están esas cámaras, sobre todo a qué costo en términos de derechos de intimidad, de privacidad, etcétera, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, una persona dice, a mí que pongan 3,000 cámaras, pero que mi hija salga a la calle y esté segura que va a volver a la casa, ¿no? Y que no la van a asaltar y que no la van a violar, etcétera. Entonces, a mí me vale el derecho de privacidad y de intimidad a costa de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo dirimir eso, no? Y habrá otras personas que digan, no, a mí no me van a estar vigilando, yo no quiero que Guadalajara se vuelva un Big Brother y que me estén viendo todo el tiempo. Entonces, aquí es, ¿cuál es el camino que ustedes ven para dirimir ese dilema, ¿no? Que lo decidan los diputados, que lo decidan los alcaldes y los regidores, que haga un referéndum y una consulta masiva, este, por dónde pasa esa decisión, ¿no? Tenemos la tecnología, podemos bajar el crimen, pero a costo de perder derechos humanos, de intimidad. Ok, ese es el dilema, ¿cómo lo resolvemos, no? ¿Quién tendría la potestad? Tendríamos que hacer mesas de diálogo, tendríamos que hacer un referéndum, tendría que ser el gobernador, los alcaldes, ¿quién debe, por dónde pasa eso? Yo creo que esa es mi pregunta. Si gustan, tomamos otras, o sea, tres, ¿no? Y ya, acá por acá alguien tenía levantado la mano, ¿sí? Muy amable. Creo que mi pregunta va muy alineada a lo que menciona el doctor Edgar y es para el doctor Fernando. ¿Existe actualmente algún sistema, voy a llamarlo blando, con la inexperiencia que pudiera tener yo en el tema de seguridad en cuanto al control que debemos tener en espacios públicos específicos donde de pronto no se genera una inseguridad tan alta, pero que siguen siendo focos de atención fundamental a nivel municipal? Hablo específicamente, por ejemplo, en el caso nuestro del municipio de Zapopan, en unidades deportivas donde nos generan un vandalismo, donde se genera un hurto calificado menor en estas unidades, y que a pesar de que nosotros hemos hecho esfuerzos en seguridad privada dentro de estos mismos espacios, ha sido casi incontrolable, y en algunos de ellos, pues definitivamente cero seguridad, así tengamos estos espacios, o que de todos modos la misma seguridad de policía nos apoye en espacios alrededor de supervisión y control. Sin embargo, además se generan ventas de droga, otros mecanismos dentro de estos espacios públicos que nos apoyaran a nosotros en minimizar, porque creo que es difícil el extinguirlo al 100%, pero por lo menos minimizarlo, y que ya estén regulados y que nosotros pudiéramos implementar en estos espacios. Gracias. Muchas gracias. Doctor Freddy. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo estudié por mucho tiempo, hace años, la burocracia de calle. Y una de las características de la burocracia de calle es que es el eslabón más bajo de la organización pública. Uno. Dos, es el nivel organizativo más discrecional en términos de toma de decisiones. Veamos los policías. Es burocracia de calle. Ponte que le des mucha tecnología. ¿Cómo hacer corresponder la discreción, las decisiones de ese burócrata de calle con lo que te dan los datos? ¿Cómo lo resuelves? Yo creo que está bien que se dé tecnología, porque hay que verla en los términos de herramientas, no en los términos deterministas. Pero también hay una cuestión muy clara en todo esto, que es que tiene que atenderse también la inteligencia humana, porque si todo se lo vamos a dar a la inteligencia artificial,
O con la inteligencia artificial no vas a resolver las discreciones. No lo vas a resolver. Un burócrata de calle, que llegue un policía que te muerda, que con los datos que lo tienes ahí vigilándote. Te dejo eso ahí, Fernando. Muchas gracias por sus intervenciones. Pues tenemos unos minutitos para contestar. Entonces, como 3. 3 minutos, a ver. Son temas bien grandes. A ver, yo creo que empiezo bueno, en orden. Edgar, ¿quién debería de ser? Este tipo de decisiones normalmente se toman de arriba para abajo. Hacer una consulta sobre si queremos cámaras o no queremos cámaras nos mete en un dilema que seguramente la sociedad va a acabar polarizada. Y es un instrumento de la administración pública, es una herramienta, no es una política, ¿no? Que eso ameritaría. Si no es como si estuvieras comprando patrullas, no compras patrullas. Entonces no tendría mucho sentido meterlo en una consulta general. Sería una decisión, yo creo que administrativa, desde el gobernador, los presidentes municipales. En Zapopan tienen recursos, entonces dependiendo de los recursos, y es destinar los recursos a eso, ¿no? Por un lado. Y luego, en la cuestión de la intimidad, a ver, son espacios públicos, y en los espacios públicos, pues la intimidad no está al 100%, sino sencillamente pues son espacios donde puedes estar, son vigilados por cualquiera. Y entonces en ese sentido, pues las personas no deberían de tener mayor derecho a la intimidad en espacios públicos, ya que una cámara esté dando hacia una casa habitación, hacia una ventana, hacia una cuestión donde se hace una vida privada, pues bueno, ya esa es otra historia. Yo creo que hay más bien el gran reto o gran miedo es, bueno, son dos cuestiones. Una es el uso criminal que se le podría dar. Y creo que va por ahí. O sea, ¿qué tanto podría ser seguro el sistema y que no se ha intervenido? Ya ha habido ocasiones en donde hay actores criminales que se conectan y tienen acceso a las imágenes de los sistemas de videovigilancia. Entonces ahí ya cambia. Y por otro lado, tenemos que tener mucha claridad para qué van a servir los datos y cómo va a ser su manejo. O sea, tenemos que saber cuánto tiempo los van a almacenar y para qué se van a usar. O sea, no puede ser que después aparezca una imagen ahí colgada en Facebook por alguna cuestión, algún comportamiento de una persona, que alguien que se metió en una fuente también se vuelva. No puede ser, ¿no? Eso mina el mismo sistema, o lo tenemos que tener muy claro. Y todas las personas que se metan a las fuentes, pues van a salir y se van a subir a la página de Facebook y es información abierta y adelante. Entonces, bueno, eso lo tenemos que acordar y eso es un tema, yo creo que muy complejo, pero la parte del uso criminal también ahí viene vinculado. Ahora, el tener las cámaras automáticamente no tiene un impacto del 30-40%, mientras no haya alguien que atienda las problemáticas que hay en esas cámaras. Entonces, si no llega la patrulla, si la sociedad no se siente segura, porque la cámara de actuar legalmente en contra de los actores criminales, pues va a ser muy difícil que eso se. Y luego se puede volver contraproducente, porque si no actúa la autoridad del Estado en un lugar donde hay videovigilancia, pues se sienten aparte lugares donde hay mayor impunidad todavía, que está vinculado con la pregunta que hacía, que es ¿qué se puede hacer? Las cámaras no solucionan, las cámaras identifican personas y después a esas personas se les puede perseguir conforme al proceso, al manual de procedimientos penales. Entonces, en ese sentido, pues se tiene que utilizar la información. Soluciones, una única solución para disminuir el crimen no hay. Tiene que ser un trabajo de prevención, de intervención comunitaria, probablemente algo tienen de diseño ambiental, también puede ser que los deportivos en donde se están presentando estas conductas no estén bien diseñados, entonces preste para que haya esto. Seguramente no hay vigilancia policial y seguramente hay fallas muy serias entre la comunicación de administración pública con los ciudadanos, porque si usted lo sabe, pues seguramente la autoridad también lo sabe, y entonces ahí hay una dislocación muy grande entre las finalidades de la administración pública y las necesidades de los ciudadanos. La información está, seguramente, se conocen los procesos, pero no se está actuando. Entonces, más bien ahí habría que presionar a los servidores públicos para que actúen y que tengan vigilancia y que mejoren las condiciones físicas de los espacios
y probablemente que se haga una campaña para prevención del delito y entren, digamos, el camión de las 4 ruedas para poder mejorar los espacios y disminuir la actividad delictiva en ese lugar. Por ahí. Y Freddy, hijo, es que es bien complicado. Y es una cosa muy, muy complicada y muy rara. No, a ver, el policía de seguridad ciudadana, el de seguridad ciudadana que conocemos, tiene que ser, se le tiene que dar mucha capacidad de decisión. Pero al mismo tiempo no confiamos en ellos. Entonces, no podemos darle confianza. Y entonces confiamos más en los sistemas. Y no podemos obligarlo a utilizar los sistemas, ¿no? Porque siempre habrá una razón para no utilizarlos. Igual se caen, se rompen. Bueno, pasan muchas cosas muy raras a lo largo del día. Entonces, ahí es una cuestión de cultura de las organizaciones policiales. Es de cultura organizacional, completamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, acorde al programa, lo que corresponde es que yo haga una especie como de resumen, pero me parece que ya estamos como sobre el tiempo del evento de manera general. Entonces, nada más voy a decir una cosa que creo que me va a tomar menos de un minuto. Es que pues en esta mesa se hablaron de cuestiones de precisiones conceptuales, definiciones, cosas que todavía no tenemos muy claras, ¿no? Inteligencia artificial generativa, superinteligencia artificial, diferentes elementos que ya están interactuando de inteligencia artificial con el gobierno, diferentes esfuerzos que se han hecho para crear marcos regulatorios, el tema del sandbox, cómo las diferentes autoridades como el INAI, la COFESE y otros reguladores están tratando de intervenir ya en esto para generar justamente estos marcos regulatorios, posibles políticas públicas, etcétera. Y específicamente, pues el doctor Fernando nos planteó una aplicación de la inteligencia artificial, que es la seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad de manera general y cómo el sector privado o empresarial pues ya está, digamos, no solamente utilizando esto, sino vendiéndolo pues como un servicio y una serie de productos que pueden ser utilizados por el gobierno, específicamente en las áreas de seguridad. Eso a mí la verdad me lleva a una serie de preguntas que no espero que nadie les responda, que es qué otras aplicaciones podríamos estar utilizando para resolver no los grandes problemas de México, sino problemas de la comunidad, ¿no? Me pienso en cuestiones como el tráfico del área metropolitana de Guadalajara. Entiendo que hay sistemas de inteligencia artificial que podrían ayudar muchísimo a destrabar eso. Y digo, tal vez podríamos utilizar un poco más a la inteligencia artificial para estos pequeños empujoncitos y no tanto para tratar de alcanzar la paz mundial, ¿no? Por otro lado, bueno, el doctor Arturo nos plantea una reflexión, ¿no? Sobre, pues, hasta dónde, ¿no? Tanto los gobiernos de países como los gobiernos locales, estatales y municipales en México pueden regular este tipo de situaciones, pueden crear los marcos institucionales, legales, administrativos para incidir en algo que ya está allá afuera y que está principalmente regulado por el mercado, ¿no? Por las empresas y pues por el sistema económico global. Es decir, estamos inmersos en un sistema que actúa por encima y a través de nosotros, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una de las grandes preguntas de este evento, que tiene que ver pues cuál es el rol aquí del gobierno, ¿no? Más allá de la cuestión regulatoria. Entonces, pues bueno, sin más, procedería a entregarles aquí en corto las constancias correspondientes a nuestros panelistas y pues muchísimas gracias. Creo que sigue la clausura y de mi parte, muchísimas gracias y pues un aplauso a todos. Ya se fue. No, no, no. Bueno, ya efectivamente como estamos excedidos en tiempo y a mí yo creo que a varios ya nos está dando hambre también, nada más
Me gustaría agradecer a todos los que nos siguieron de forma virtual. Llegamos en un momento hasta tener 50 asistentes, oscilamos entre los 25, 35, casi 40 virtuales, también presenciales. En la suma de los 2 días, yo creo que hubo más de 100 gentes entre las que entraban. Vente, mi Freddy, vamos para cerrar ya estamos cerrando, para dar un mensaje. Sí, Alfredo, sí. Que nos ayudó. Sí. Después, y bueno, yo creo que desde ayer vivimos una jornada, muy buena, en la cual se abordaron, yo creo que se logró el objetivo de abordar diferentes retos, dilemas, aproximaciones en torno a, al desarrollo de la inteligencia artificial en el sector público, ¿sí? Y bueno, yo creo que este es como se anunció la primera jornada de más que vamos a tener. Al menos nos estamos planteando una cada semestre en la cual empecemos a evolucionar los temas, las ponencias, los invitados, y también anunciamos que vamos a generar publicaciones en este sentido. Vamos a abrir un call for chapters a todas las personas, y en particular a todos nuestros ponentes los queremos invitar a que escriban sus ponencias sobre los temas que abordaron y que vamos a seguir abordando. Entonces, agradecer mucho al Colegio de Jalisco, al presidente Roberto Arias, que ayer nos acompañó. Yo en lo personal agradecer el apoyo de Freddy Mariñez en todo este proceso, de Víctor García, que también me ha estado apoyando un montón en esto, a Isabel, que también nos ha apoyado en difusión, a moderar, y a todo este equipo que hemos formado con gente del Colegio Jalisco, con gente externa de diferentes instituciones, que yo creo que hicimos sinergia, sumamos fuerzas, capacidades para lograr esto. Ojalá llegaran estas jornadas y estas reflexiones a más tomadores de decisiones que están ahora entrando. Tuvimos un par de diputados presentes presencialmente. No sé si virtualmente también nos siguieron más eh, servidores públicos y tomadores de decisiones, porque yo creo que sin duda no podemos quitar este tema. Yo digo que es un irrenunciable. O sea, hay cambios ya lo decía Arturo, que no sabíamos si estábamos ante un cambio de era o un cambio de época en la cual teníamos que abordar estos temas desde otra lógica, ¿no? O sea, ya se ha dicho mucho que es una nueva revolución industrial determinada por el desarrollo de la inteligencia artificial, pero ¿qué tanto nos va a afectar? ¿Qué tan preparados estamos para ello? Yo creo que son preguntas que se han reflexionado, que se han dado muchas ideas. A mí me ha gustado mucho que panelistas han planteado casos concretos, recomendaciones en ese sentido. Y yo creo que es el objetivo, ¿no? Desde la academia, desde una institución académica como el Colegio de Jalisco, desde los que hacemos investigación, yo creo que es nuestra obligación estar arrojando luz, exponiendo metodologías, llegando a conclusiones y recomendaciones para avanzar en diferentes temas y en lo que nos interesa, o en lo que ahorita algunos estamos investigando en el tema de inteligencia artificial en el gobierno abierto, de suma pertinencia. Yo creo que hemos logrado buenos resultados en estas jornadas en el marco de la Cátedra de Administración Pública Luis F. Aguilar Villanueva. Freddy, no sé si quieras dar un mensaje y clausurar formalmente el evento. Sí, lo que está planteando Edgar, nos lleva a más o menos a pensar que estas jornadas tenemos que mantenerlas, si no anualmente, semestralmente. Uno. Dos, yo creo que
inteligencia artificial es la columna vertebral donde van a converger un conjunto de problemas, ¿no? De temas, de disciplinas. Por ejemplo, ya se está hablando de la sociología digital, la sociología justamente que estudia lo social en la perspectiva de la inteligencia artificial, ¿no? Lo social discutido y abordado por Durkheim y por Weber, pero en el siglo antepasado, ahora en el marco de la inteligencia artificial, la administración pública, la medicina, es decir, hay un conjunto de problemas, disciplinas, instituciones que poco a poco lo vamos a ir abordando en estas jornadas. Nos tocó esta primera, el sector público, que yo creo que es importante porque el sector público, ahí es donde se generan las decisiones públicas, por supuesto, ¿no? Y que de una u otra manera todo nos lleva allí por el lado de las políticas públicas, por el lado de las decisiones públicas, etcétera. Pero sí yo creo que vamos a ir abordando todos estos temas para buscar, que creo que fue lo que vi yo en esta jornada, eh, eh, buenas prácticas que nos los presentó Ignacio ayer, buenas prácticas en el mundo sobre la inteligencia artificial. Sí, veo que México le falta, ¿no? Y creo que estos espacios son importantes en la academia, y que a su vez no solo la academia aborde estos temas, sino en términos colaborativos con el sector público y el sector privado. Yo creo que las próximas jornadas podemos ir armando jornadas colaborativas con estos sectores, ¿no? Bueno, yo creo que fue un avance hoy. Discutimos, no sé si aquí en Jalisco se han dado eventos como este. Claro. Se han dado y la UDG, el Tecnológico de Monterrey, el mismo gobierno, ¿no? El gobierno del estado, es importante. Y la otra cuestión que vi yo en la jornada, que fue tratado por varios paneles, es que los obstáculos que pueden generarse en el desarrollo, para el desarrollo de la inteligencia artificial, los pesos que no lo dejan avanzar, ¿no? Y aquí particularmente haría una reflexión. Ayer habló Ignacio justamente de eso, de que esto abre la posibilidad de un nuevo modelo de gestión pública o de administración pública. Pero yo creo que también se está abriendo otro modelo de administración pública, que es la administración pública patrimonialista, que se va a convertir justamente esa visión patrimonialista de la administración pública en obstaculizadores del desarrollo de la inteligencia artificial en el país, ¿no? Y en la región. Yo creo que eso es importante tomar en cuenta, que son otro de los temas a abordar, pero pues hay muchos desafíos, que yo creo que nos vamos con eso cada uno de nosotros, ¿no? La idea es que nos vamos con más interrogantes, no con más soluciones. Yo creo que ese es un punto de avance, ¿no? Entonces, muchas gracias por su presencia. Los mantendremos informados, el equipo que tenemos acá, de los próximos eventos, publicaciones,
la generación de inquietudes, de debates, etcétera, ¿sí? Muchísimas gracias. Entonces, no me queda más que, aunque Arturo tiene más jerarquía aquí que yo, voy a dar por concluido este evento. Muchas gracias. Muchas gracias.